Hola, soy Leia. Si alguien me hubiera dicho que mi mamá sería alcaldesa algún día, me habría reído y habría dicho, ¿mi mamá? Vamos, no tenía ni idea de lo que me esperaba. Cuando tenía 12 años, mamá era una madre típica. Iba a Starbucks, nos compraba chocolate caliente a mi hermana Claire y a mí, y se sentaba con nosotras en el parque. Nos contaba historias sobre cómo montaba en bicicleta y se había pintado el pelo azul en su juventud. Nos dejaba ver series hasta altas horas de la noche y en general era muy tranquila. Pero un día todo cambió. A mamá la eligieron alcaldesa. Al principio estábamos encantadas. Decíamos, vaya, mamá es importante. Pero pronto se hizo evidente que, junto con su nuevo título, también había recibido el superpoder de controlar a todos los seres vivos. Mamá se hizo diferente, fría, seria, ocupada. Vestía formalmente y decía, la imagen es primordial. A partir de ese momento teníamos nuevas reglas. Mamá decidía dónde podíamos ir. Un chofer personal nos llevaba a la escuela. En público solo podíamos decir frases aprobadas previamente como, sí, mamá, estoy orgullosa de tu trabajo. Yo era pequeña en ese entonces y sinceramente creía que mi mamá era una heroína. Era extraordinario que fuera una mujer tan fuerte, que se esforzara porque todos nos respetaran. Pero Claire, que ya tenía 14 años, lo odiaba. Siempre discutía con mamá. Dijera lo que dijera, mamá le respondía con un tono frío. Mi casa, mis reglas. Luego le quitaba el teléfono a Claire o su mesada. A veces incluso la castigaba. Así pasaron 4 años. Yo cumplí 16 y Claire 18. Durante ese tiempo, mamá se había convertido en la jefa de nuestra ciudad. Hasta los adultos le tenían miedo. Mamá lo controlaba todo, las noticias y también tomaba las decisiones en casa, desde nuestra ropa hasta nuestra comida. Y entonces una noche, Claire vino a mi habitación. Le brillaban los ojos. Leia, ¿podrías cubrirme? ¿Qué quieres decir? Conocí unos chicos geniales y quiero salir con ellos. Por favor, dile a mamá que me fui a la cama. ¿Salir? ¿Sin el permiso de mamá? Eso era un desastre nuclear latente. Pero Claire podía ser convincente cuando quería. Prometió que no tardaría mucho y que todo estaría bien. Y lo más importante, que mamá nunca se enteraría. Dudé un buen rato, pero al final acepté. Y así empezó todo. Todas las semanas, Claire escapaba de casa y yo la cubría. A veces regresaba a medianoche, radiante, con purpurina en el pelo y las mejillas sonrojadas. Me contaba de sus nuevos amigos, sus risas, su música y su libertad. La escuchaba y le envidiaba. Y luego tuve un día terrible. Quería ir a patinar, pero mamá me lo impidió. La campaña electoral está en marcha y tenemos que ser perfectos. Dijo que fuera a la imprenta a buscar sus volantes electorales. Su asistente, el señor Bale, solía encargarse de eso, pero él estaba enfermo y claro, ¿quién debía reemplazarlo? Así es, yo. Estaba furiosa, de verdad me enfurecía, pero discutir era inútil. Mamá me habría echado una mirada y me habría castigado. Me subí al auto y me puse en marcha. Mientras conducía por un parque brillaba el sol y escuchar la radio me animó un poco. Pero entonces, ¡bum! Un chico salió de la nada en su patineta. ¡Bum! Mi parachoques se abolló y su patineta se rompió en pedazos. ¿Estás ciega? Oye, ¿qué hacías en medio de la carretera? Lamento que seas tan lenta como una tortuga. Discutimos unos 20 minutos. Dijo que se llamaba Ryan y yo le dije que llegaba tarde por su culpa. Al final llegó la policía, tomó nota y listo. Sin embargo, para entonces la imprenta ya había cerrado. Regresé a casa más enfadada que nunca. Todo había salido mal, tanto por culpa de ese patinador estúpido como por culpa de mamá, que siempre decidía por todos nosotros. Leia, ¿no ves que has deshonrado a nuestra familia? Mamá, no fue mi culpa. Fui a mi habitación y rompí a llorar. Al poco rato entró Claire. Adivina, Eric y sus amigos darán una fiesta hoy en el viejo almacén. Bien por ti. Ojalá pudiera desobedecer a mamá una sola vez. Entonces ven conmigo. ¿Qué? Bueno, ¿por qué no? Usaremos nuestras almohadas para que parezca que estamos en el escritorio. Si mamá nos mira, pensará que estamos estudiando. Parecía una locura, pero en ese momento de repente me di cuenta de que estaba cansada de ser la hija perfecta de la alcaldesa. Bueno, solo esta vez. Hicimos muñecas con almohadas y las pusimos en mi escritorio. Luego salimos silenciosamente por la ventana y nos dirigimos al almacén. Al acercarnos escuchamos música y risas y olía a pizza. Las luces brillaban, la gente bailaba y algunos chicos estaban sentados en barriles de soda. Todo parecía tan vivo y real. Mientras estaba ahí de pie mirando a mi alrededor, sentí que respiraba libremente por primera vez. Nadie me decía cómo actuar. Nadie filtraba lo que decía. Y entonces vi a Ryan, el patinador. Estaba junto a una pared con una lata de soda. Cuando me vio se le salieron los ojos de las órbitas. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Nos miramos fijamente. Él se giró hacia sus amigos y yo hacia Claire, pero a pesar de la multitud, nuestras miradas se cruzaron un par de veces más. Mientras tanto, Claire ya bailaba con un chico. Creo que se llamaba Eric. Era alto y le sonreía como si ella fuera su universo. Los miré a ellos, las luces, a la gente que me rodeaba y pensé, esto
es vida, la que mamá nos arrebató. Todo cambió después de esa noche. Claire y yo empezamos a escabullirnos juntas. Al principio solo para ir a fiestas, pero después para hacer picnics junto al río o pasear por la ciudad de noche con nuestros amigos. Nos cubríamos mutuamente y se convirtió en nuestro pequeño secreto. Por primera vez sentí que Claire y yo no éramos solo hermanas, sino un equipo de verdad. Cuanto más tiempo pasaba lejos de mamá, más me daba cuenta de cómo era en realidad. Solía pensar que era estricta solo porque quería lo mejor para nosotras, pero luego me di cuenta de que mamá quería que su palabra fuera ley. Quería controlarlo todo, incluso a sus propias hijas. Un día la escuché hablar con el señor Bales. Hablaba en voz baja, pero los escuché. Podríamos tener problemas si envían una inspección. No te preocupes, los votantes me adoran. No se enterarán de nada. ¿Acaso mamá, quien siempre hablaba de honestidad, orden y reputación, quebrantaba la ley? Esa fue la primera vez que me pregunté si todo en lo que creía era solo una hermosa fachada. Pasaron un par de semanas y nuestros amigos dieron una fiesta en una obra abandonada. Fue asombroso. Fogatas, música a todo volumen, bailes, malvaviscos asados. Todos reían y gritaban como si estuviéramos en una película de adolescentes. Y yo me sentía viva. Pero por supuesto, todo se arruinó. Al parecer, un vecino llamó a la policía y les dijo que unos adolescentes se habían colado en la zona acordonada. Escuchamos sirenas, vimos luces intermitentes y alguien gritó: ¡dispérsense ahora! Todos corrieron en direcciones diferentes. Yo seguí a Claire, pero tropecé, me caí y me lastimé la rodilla. Y entonces un policía me iluminó el rostro. Pensé, es todo. Mamá me va a matar. Pero entonces alguien me sujetó del brazo y me apartó. Era Ryan. ¡Rápido! Saltamos la valla y nos escondimos detrás de los botes de basura. Yo resoplaba como un tren de vapor y él no paraba de susurrar: ¡shh! Está bien. Y me quedé tranquila. Pero cuando Ryan intentó ayudar a alguien más a escapar, lo arrestaron de todos modos. Estaba tan preocupada que no pude dormir esa noche. Pero los dejaron salir al día siguiente después de interrogarlo. Ese día vi a Ryan con otros ojos. Se había arriesgado para salvarme. Desde ese momento empezamos a escribirnos. Incluso nos reímos al recordar el accidente del día que nos conocimos. Él me dijo que siempre me había visto como la hija arrogante de la alcaldesa que menospreciaba a todos. Y yo admití que pensaba que él era un tonto oportunista en patineta. Los dos estábamos equivocados. Ryan resultó ser genial, gracioso y genuino. Resulta que eres una chica genial. Por alguna razón escuchar eso se sintió bien. Pero claro, las cosas no podían seguir así para siempre. Mamá estaba agobiada con el trabajo. El señor Terrence, un reportero independiente, decidió desenmascarar a la alcaldesa. Escribió un montón de artículos afirmando que mamá robaba dinero del presupuesto e incluso presentó pruebas. Los ciudadanos quedaron impactados. Unos decían que Terrence mentía, otros que decía la verdad. Mamá estaba furiosa. Organizaba fiestas infantiles, inauguraba parques, pintaba aceras y nos arrastraba con ella, como si dijera: miren qué maravillosas son mis hijas. Claire y yo no teníamos tiempo libre. Obviamente Claire estaba furiosa. ¡Nos está usando como accesorios! Últimamente has estado nerviosa. Dime, ¿qué pasa? Y me lo contó todo. Cuando me lo dijo le temblaba la voz. Leia, estoy embarazada. ¿Qué? Eric es el padre, pero aún no lo sabe. No estoy lista para decírselo. No sabía qué decir. Quería abrazarla, pero sabía que si mamá se enteraba sería un desastre. Era como si mamá sintiera que estábamos perdiendo el control. Nos castigó a las dos. Sin teléfono, sin salir de casa, sin paseos ni aire fresco. Mientras tanto, el periodista Terrence insistía. Publicaba nuevos artículos, encontraba testigos y uno de ellos, un trabajador, dijo que la alcaldía había malversado fondos destinados a servicios públicos. Mamá gritaba como loca y amenazaba con despedir a todos. Claro, esas amenazas no fueron en vano. Y entonces ocurrió lo peor. Una noche Claire volvió a mi habitación con los ojos rojos y los labios temblorosos. Necesito hablar con Eric. Por favor, cúbreme, ¿sí? Por supuesto, no te preocupes. La esperé 1 hora, luego 2 y 3, pero Claire no regresó. Tampoco contestaba el teléfono. Era pasada la medianoche, pero seguía sin responder. Empecé a entrar en pánico. Llamé a Ryan porque era el único que podía ayudarme, pero cuando contestó su voz era fría, para nada como antes. ¿Leia? ¿Qué quieres? Claire desapareció, no la encuentro. ¿Sabes qué? No quiero tener nada que ver contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tu mamá es un monstruo. Resultó que el trabajador que le dio la entrevista al periodista Terrence era el padre de Ryan. Cuando se publicó el video, mamá lo despidió personalmente, sin compensación ni explicación. Escuché a Ryan y no podía creerlo, pero en ese momento solo podía pensar en Claire. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? Salí corriendo de casa sin pensar. Corrí por las calles y pasé vallas sin ningún plan hasta que vi a alguien en un banco en un parque. Era Claire. Estaba ahí sentada, acurrucada, con el rímel corrido y una expresión como si el mundo se hubiera acabado. ¡Claire! Ella me miró y entendí todo inmediatamente por la forma en que temblaba. Le dije a Eric que estoy embarazada. ¿Y? Y él
Se burló, dijo que ya tenía prometida una chica millonaria, que nuestra aventura era solo por diversión, que yo era dulce pero demasiado ingenua, y se fue. Quería encontrar a ese idiota y golpearlo con algo pesado. Claire estaba llorando y yo simplemente la abracé y le acaricié el hombro, sin saber qué decir. Me sentí tan enojada y herida, como si todo me hubiera pasado a mí. Cuando llegamos a casa era pasada la medianoche, pero mamá, claro, estaba esperándonos. ¿Dónde estaban? Claire y yo nos miramos y me di cuenta de que ya no tenía sentido ocultarlo, así que le contamos todo. ¿Embarazada? ¿Justo antes de las elecciones? Mañana es el día más importante y me has defraudado. Ni una palabra a nadie. ¿Pero por qué? Claire ya es mayor de edad, no pasa nada. Dije que ni una palabra. Mamá no estaba preocupada por Claire ni por el bebé, sino por ella misma. Su imagen, su familia perfecta. Claire pasó la noche sollozando en su almohada. Yo estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera e intentando averiguar dónde había desaparecido la mamá que nos hacía panqueques por la mañana. Ya no estaba. Se escuchaban voces lejanas en el estudio. Ella hablaba con el señor Bales otra vez. Escuché algo sobre silenciar y controlar la situación. Al día siguiente todo salió según lo previsto. Las elecciones, cámaras, sonrisas, público. Mamá estaba actuando de nuevo. ¿Y ganó? La gente aplaudió y la felicitó. En casa mamá entró en cólera. Me decepcionaron, las dos. Casi pierdo por su culpa. Y luego se volvió hacia Claire y le dijo: me estás arruinando mi reputación. Te irás con la tía Joan lejos de aquí. Mamá, ¿escuchas lo que dices? ¡Es tu hija! Es mi mayor vergüenza. En ese momento me di cuenta de que ya no quería vivir con ella, pero no teníamos a dónde ir. Un par de días después, mamá dio una fiesta de Victoria. Nuestra casa estaba llena de gente importante. Y entonces Terence, el periodista, entró por la puerta, con una cámara, un micrófono y una sonrisa pícara. Señora alcaldesa, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de fraude electoral? Todos quedaron paralizados. Terence puso un video que mostraba los resultados reales, y mamá y el señor Bales manipulando las papeletas. Una hora después, nuestra casa estaba rodeada de periodistas. A la mañana siguiente comenzó una investigación. Mamá fue destituida. Se quedó en casa furiosa y abatida. Dejó de hablarnos. Se encerró en su habitación y guardó silencio durante días. No pude soportar verlo más y decidí hacer algo. Tenemos que hablar. Ryan y yo nos encontramos en el parque, donde nos hicimos amigos. Le conté todo lo de mamá, el fraude electoral y lo avergonzada que estaba por todo lo que había hecho. No soy como ella. Quiero arreglarlo todo. Podemos encontrar a Terence y pedirle que ayude a tu papá a recuperar su empleo. Eres valiente. Sabes, pensé que nunca te lo perdonaría. Pero bueno, vamos a intentarlo. Encontramos a Terence. No era temible, solo terco. Prometió ayudar y unos días después al padre de Ryan le ofrecieron un nuevo empleo. No en el mismo sitio, pero un buen empleo. Mientras tanto, mamá empeoraba. La declararon culpable, la despidieron de su puesto y la obligaron a pagar una multa enorme. Se derrumbó. Al principio se quedó en casa sin hacer nada. Luego enfermó. Claire y yo la cuidamos, cocinamos, la ayudamos y le llevamos su medicina. Una noche nos llamó a su habitación. Chicas, lo siento. No sé qué me pasó. Pensé que lo hacía todo por ustedes, pero me perdí. Mire a Claire. Ella sintió y abrazamos a mamá. No porque habíamos olvidado todo lo que había hecho, sino porque estábamos hartas del resentimiento. Poco a poco las cosas mejoraron. Ryan y yo nos veíamos mucho. Él bromeaba diciendo que ahora era la hija de la ex alcaldesa, y yo le decía que era un héroe en patineta. Claire cambió. Se volvió tranquila y responsable. Se preparaba para ser madre y por primera vez la vi adulta. La prometida de Eric descubrió que la engañaba y rompió con él. Eric intentó volver con Claire, pero mi hermana lo rechazó. Decidió que la pensión alimenticia sería más útil para su hijo que un padre así. En cuanto a mamá, por fin se convirtió en nuestra mamá. Sin poder, trajes ni asistentes. Ayudaba a Claire, cocinaba y reía. A veces incluso decía que estaba orgullosa de nosotras y dejó de darnos órdenes. Cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que el poder puede cambiar a una persona. Mamá se perdió a sí misma porque se obsesionó demasiado con ser perfecta. Si alguien me preguntara qué aprendí, simplemente diría que nadie debería ser alcalde en su propia familia.